Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer hasta el versículo 11. ¿Hasta qué versículo? 11. Intercalado. Yo comienzo con el primer versículo, ustedes el segundo, consecutivamente el 11 lo leemos todos juntos. Comienzo con el verso 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá. Y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y le añadió el filisteo: Hoy he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron un gran miedo. El último versículo que leímos, el versículo 11, dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Se turbaron y tuvieron gran miedo. Tener miedo no es un comportamiento cobarde. Desgraciadamente muchos lo toman como un equivalente. Cuando alguien tiene miedo, suele decir: no seas cobarde. Pero tener miedo no es un comportamiento cobarde. Hay personas que llegan a presionar a alguien que tiene miedo para que haga aquello que le está asustando, y si no lo hace, entonces queda etiquetado como un cobarde. Sin embargo, el miedo no es equivalente a cobardía. Todos tenemos miedo a algo. Algunos le tienen miedo a la velocidad. Otros le tienen miedo a las alturas. Otros le tienen miedo a los perros. Otros le tienen miedo a la oscuridad. Otros le tienen miedo a los espacios pequeños. Otros le tienen miedo a las multitudes. Absolutamente todos tenemos miedo, y eso no quiere decir que es un comportamiento cobarde. Incluso cuando uno mismo no sabe interpretarlo de esta forma en que lo estoy explicando, hay personas que a uno lo presionan a hacer aquello que nos asusta. Y si no lo hacemos, dicen ellos: es que eres un cobarde. ¿A poco no te quieres subir ahí? Súbete, no seas cobarde. Quizás él no le tenga miedo a las alturas, pero habemos quién le tenemos miedo a las alturas. O quien se suba a una motocicleta y le dice al conductor, si va atrás, baja la velocidad. Ay, no seas miedoso. Pero el miedo es algo natural.
El miedo es una sensación natural, biológica, y es una reacción de angustia provocada por la presencia del peligro. Cuando uno percibe peligro, el miedo aparece como una reacción. Así que no debemos dejar que nadie nos presione. A mí personalmente nunca me han gustado aquellos juegos mecánicos en el que el juego consiste en que uno se siente o se suba a algún aparato y gire muy rápido o haga un movimiento brusco y lo aviente uno hacia arriba. A mí nunca me ha gustado eso. Mis hijos son muy arriesgados en esas cosas, pero cuando me decían a mí, súbete papá, no, yo así estoy bien. ¿Te da miedo? Sí, sí me da miedo. Y esa no es razón de avergonzarme. Porque yo sé muy bien que lo que a mí me puede producir miedo, a otro no, pero a él que no le produce miedo aquello, puede ser que le produzca miedo otra cosa. Y veamos a ver si muy. Y a veces son cosas tan paradójicas. Conocí yo a un muchacho que era muy aventado a los golpes. No le pensaba el tamaño de la persona con quien se iba a pelear, ni lo fuerte, ni lo ancho, ni la ventaja que le podrían llevar. No, él era muy aventado. Y cuando lo rentaban, decía, sí, órale, de una vez. Y luego de repente salía un perrito así pequinés y le asustaba. No sé por qué. Muy entrado a los golpes, pero cuando salían los perritos y le ladraba, se asustaba. No estaba bromeando. En realidad se asustaba. A nosotros puede ser que hasta nos hayan, como decimos los mexicanos, agarrado de carrilla, de bajada. Este es bien miedoso para esto. No. El miedo no es algo de lo que yo me tenga que avergonzar, no es algo de lo que yo me tenga que sentir mal, no es algo por lo cual me tenga que sentir menospreciado. No, yo tengo que interpretar esto de la manera adecuada para poder decir, no, sí me da miedo esto y no me da vergüenza. Ahora no estoy hablando de fobias, estoy hablando de miedo. Miedo es tan natural como sentir sueño, como sentir hambre, como sentir tristeza. Es una reacción natural del ser humano el miedo. Así que no dejes que te humillen, no dejes que te menosprecien, no dejes que te presionen. Hay personas que presionan a los que tienen miedo como un reto a convertirse en ser valientes. Si logras hacer esto o si logras que no te dé miedo, entonces quiere decir que eres valiente. De hecho, hay muchos jóvenes que han muerto en estos actos en los cuales ellos tienen miedo de subirse a ciertas alturas, los presionan los amigos, no seas miedoso, súbete y tú puedes, y ya estando allá arriba viene el vértigo y se matan. O en una motocicleta igual. ¿Cuántos tienen miedo a las velocidades altas? Los que nos hemos subido con alguien que maneja como cafre, pues le decimos, bájale por favor, bájale. Una ocasión me dijo alguien, ¿a poco tiene miedo, pastor? Sí tengo miedo. Sí. Te pedí que me llevaras al aeropuerto, no al panteón, bájale por favor. Sí. Es natural el miedo. Dile al de al lado, es natural el miedo. Sí. No te acomplejes, no pienses que fuiste un cobarde cuando tuviste miedo al perder tu trabajo y te pusiste nervioso y ahora con qué voy a salir adelante y ahora con qué voy a pagar. No, el miedo es normal, no fue cobardía el miedo que sentiste esa ocasión que te despidieron después de tanto año, el pensar que tienes que pagar una renta, sostener una familia, tienes deudas pendientes. Ese miedo cuando te dijeron estás despedido no fue cobardía. Tampoco fuiste cobarde cuando el médico te diagnosticó la diabetes y te preguntaste, ¿y ahora qué voy a hacer? Los que saben un poquito de esta enfermedad saben que la persona diabética tiene que tener una dieta muy especial, tiene que tener cuidados especiales con algunas enfermedades, tiene que evitar una herida profunda o una herida
que emane mucha sangre porque no cicatrizan rápido, tiene que tener un cuidado especial sobre ciertos tratamientos médicos. Si está enfermo no puede tomar cualquier clase de medicamento. Entonces cuando dice tienes diabetes, uno siente miedo al escuchar una noticia así. Bueno, no es que seas cobarde, es normal. Ante las malas noticias, ante situaciones que nos dejan desconcertados, ¿y ahora qué va a hacer de mí? Todo eso no equivale a cobardía. El miedo es una reacción pero tan natural, que no existe un personaje en la Biblia que no lo haya tenido. Aún aquellos grandes referentes, aquellos hombres legendarios de quienes leemos sus biografías y hemos anhelado en cierto momento ser como ellos, todos ellos tuvieron miedo. El miedo es inherente, es algo positivo, natural e inherente. Cuando vemos en la Biblia aquellos monumentos levantados en la biografía, tenemos varios casos de hombres que nunca nos pudimos imaginar que tuvieran miedo. Adán dijo en Génesis 3:10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Génesis 18:15, Sara, la madre de naciones. En Génesis 18:15, entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Génesis 19:30, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Abraham, que es parte de la Liga de la Justicia Bíblica, en Génesis 26:7, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer. Génesis 31:31, respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza a tus hijas. Números 21:34, ¿qué de Moisés? Pedestal y columna de esta nación. Números 21:34, entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo. Cuando iban a enfrentar a Og, rey de Basán, se atemorizó Moisés, tuvo miedo y el Señor le dice a su profeta, no le tengas miedo porque en tu mano lo he entregado. Y aunque en 1 Samuel capítulo 17 no aparece de forma explícita que David tuvo miedo, les aseguro que tuvo miedo. Igual que Saúl, igual que Abner, igual que todo el ejército, al ver el tamaño de ese hombre, al ver su armadura, al verse a él mismo, tuvo miedo. No lo dice la Biblia, pero lo dice la naturaleza humana, lo dice la ciencia de la biología. No hay persona en el mundo, no existe nadie, no ha existido nadie ni va a existir nadie que no tenga miedo. Aún el más grande de todos los hombres. Nacemos únicamente con 2 miedos. Nacemos con 2 miedos que son obviamente innatos, el miedo de caernos y el miedo a los sonidos fuertes. Nacemos con estos 2 miedos, el miedo de caernos y el miedo con sonidos fuertes. Se han hecho experimentos con niños en los que se colocan bebés en una caja de cristal, el vidrio es de cristal, y ponen una pantalla donde simulan un vacío. Y la mitad se ve en el cristal como un piso normal. Y luego ponen una pantalla que simula un vacío y el bebé se detiene, cuando va avanzando se detiene. Es algo innato. De igual forma, los sonidos fuertes.
Cuando aplauden así, frente a un bebé, brinca. Todos de forma innata traemos el miedo a estas dos experiencias. Y conforme vamos creciendo, en la medida que vamos relacionándonos con el mundo, vamos desarrollando nuevas experiencias al tratar con animales, personas, máquinas, aparatos, vamos adquiriendo nuevos miedos. Nuevos que se van aprendiendo en base a aquella sensación de que aquello representa para nosotros un peligro. Experiencias que nos hacen ponernos alertas ante una posible acechanza. ¿Qué es lo que le sucede a nuestro cuerpo cuando tenemos miedo? Los pulmones reciben el máximo de oxígeno posible en cada inspiración. Cuando tenemos miedo, inhalamos con mayor profundidad para llenar los pulmones. Los sistemas digestivo e inmune dejan de malgastar energía y nuestro cuerpo activa todas las funciones de emergencia. El cuerpo se activa, ¿por qué? Porque se está prendiendo un foco rojo, peligro. Por lo que nuestro cerebro no será capaz de realizar pequeñas tareas y centrará todos sus recursos en un plan mayor. El sistema nervioso simpático, activado por el hipotálamo que está abajo del cerebro, desata una reacción en cadena, se activa la médula adrenal que emite adrenalina y noradrenalina. Las pupilas se dilatan para poder captar el máximo de luz. La presión arterial y la frecuencia de los latidos del corazón aumentan por causa de las hormonas del estrés. Y el sistema endocrino produce hasta 30 hormonas que ayuden a poner el sistema circulatorio a gran velocidad, razón por la cual el corazón empieza a palpitar más rápido, se acelera. La sangre empieza a llegar a los órganos con más rapidez para tenerlos a todos alerta. Los vasos de la piel se contraen y ésta se queda sin el líquido que mantiene la temperatura, dando lugar a la sensación de escalofríos. Suben los niveles de glucosa junto con la adrenalina y producen lo que popularmente o coloquialmente conocemos como la carne de gallina. Estas reacciones corporales son las que preparan a tu cuerpo para enfrentar un peligro, ya sea luchando contra el peligro o huyendo de él. Todas estas reacciones nos llevan a estos dos posibles caminos: a enfrentar el peligro si no tenemos otra opción, o en su caso a salir corriendo. Y podemos llevar a cabo cualquiera de estas dos gracias a que el cuerpo reaccionó de esta manera. ¿Cuántos de aquí son miedosos? Todos somos miedosos. ¿A qué le tiene miedo usted? ¿A qué le tiene miedo usted? A las arañas, alturas, a la mayoría de los insectos. Interesante, ¿no? También hay una clasificación de insectos que aparte de miedo nos causan repugnancia. Como las cucarachas, es difícil que alguien no le tenga repugnancia a las cucarachas, pero también miedo. Hace muchos años tuvimos una hermana aquí en la iglesia que nos apoyó en el archivo. Estábamos viendo si calificaba para secretaria. Yo estaba en mi oficina atendiendo una entrevista y comienza a gritar. Entró en un frenesí que yo pensé que le estaban secuestrando. Era un grito de pavor. ¿Quién estuvo ahí esa ocasión? ¿Alguien recuerda esta escena? Comenzó a gritar, a gritar. Yo tuve que salir. Me salí de mi oficina para ir a ver qué estaba pasando.
se había metido una mariposa negra grande. A nosotros nos da risa, a ella no le dio mucha risa, porque los que le tenemos miedo a algo, no nos causa gracia, a los demás sí, porque es la falta de consideración. De hecho, hay quienes, por la misma maldad que tienen, les divierte ver el miedo en otros. Como dice Proverbios 10:23, para el deshonesto, para el impío, la maldad es como diversión. Así dice Proverbios 10:23. Para el insensato, la maldad es como diversión. Los insensatos que saben que esto les asusta a ciertas personas, se divierten con eso. A ver, pónselo. A ver qué hace, pónselo tú. Y hay otros que son tan animales que hasta lo hacen con los niños. A ver, aviéntalo, a ver cómo reacciona. Y ahí está la criatura de 5, 8 años, que aquello le llena de pavor, mientras que los padres o los hermanos mayores divirtiéndose. Así es el insensato. Y ahí no dice si es cristiano o no cristiano. El insensato, por último, puede tener o no tener religión, pero hay quien se divierte con el miedo de otros. No deberíamos de ser así. No deberías decir, ay hijo, no te va a pasar nada. Por ejemplo, hay niños que les da miedo que en el columpio los aviente uno más fuerte. Ay, no seas así, no seas miedoso. ¿En serio me gustaría a ti hacértelo? A ver si es cierto. Pero así es el maldoso. Sí, así es el maldoso. Entonces, tenemos que saber que si a alguien le asusta o le da miedo a algo, no nos divirtamos con él. Pensemos, si al niño le da miedo entrar al cuarto sin luz, no sea ignorante, no sea desconsiderado y le diga, no te pasa nada, aquí estoy. No, ve y préndele la luz. Podemos enseñarle a superar esos miedos, pero con comprensión, con apoyo, poquito a poco y no así de golpe. Hay un padre que quería quitarle el miedo a su hijo del agua, aunque no era muy profunda la piscina, era un chapoteadero. Según él, para quitárselo rápido lo aventaba. Y ahí el niño gritando y llorando. ¡Qué inhumanos! Intentar no sentir miedo sería posible si alteramos todas estas funciones biológicas que ya mencioné y que fueron diseñadas por Dios, porque Dios las puso en nuestro cuerpo. Así que basta de complejos, todos los miedosos pueden relajarse. Respiren tranquilo, tomen aire. Digan, estoy ya tranquilo con mi miedo. Sea cual sea, o miedos, porque a veces tenemos una lista. ¿Sí? Hay algunos que hasta tienen un álbum. ¿Sí? Sacan su álbum, mira, le tengo miedo a este, y a este, y a este, y a este. Ay, aquí está el pastor. A este. Y ahí tienen su álbum completo. ¿Sí? Dile al de al lado, ¿me enseñas tu álbum? Sí. Es natural. Así que ni nos vamos a complejar, ni vamos a ver hacia abajo a los que sienten miedo, ni vamos a provocar a los que sienten miedo, ni los vamos a etiquetar como cobardes. Bueno, de hecho, la expresión miedoso, que se usa de forma despectiva, ni siquiera es bien aplicada, porque como ya lo expliqué, todos somos miedosos. Es como decir, todos somos risueños, porque en ciertos momentos sonreímos, o como decir, todos somos alegres. Decir, todos somos miedosos, se usa equivocadamente como sinónimo de cobardes. Todos somos miedosos, pero no todos somos cobardes. Eso es diferente.
Todos somos miedosos, pero no todos somos cobardes. A ver, los cobardes rápido levanten la mano. Los miedosos levanten la mano. Todos somos miedosos. Aquí estoy, mamá. O sea, que fue la que tal vez me bulió primero. Ay, niño miedoso. Bien, aunque sentir miedo no es malo, debemos de tener cuidado con el miedo porque podemos caer en dos comportamientos relacionados con el miedo que sí son malos. Repitan, sentir miedo no es malo. Pero debemos de tener cuidado con dos comportamientos relacionados al miedo. Estos dos comportamientos sí son malos. Estos dos comportamientos sí son malos. Número 1. Huir de inmediato cuando tienes tiempo para reflexionar cómo actuar. Huir de inmediato cuando tienes tiempo para reflexionar cómo actuar. Eso es malo. Huir de inmediato cuando todavía hay tiempo para reflexionar cómo actuar. Y el segundo comportamiento malo relacionado al miedo es estacionarte en el miedo más del tiempo debido. Estacionarte en el miedo más del tiempo debido. Eso también es muy malo. Ambas cosas son malas, muchísimo, muy malas. Ambas cosas. Así que vamos a analizar estas dos para saber lo que puede pasar si no tenemos control sobre el miedo. Existen casos en los que no cuentas con tiempo para evaluar la situación. Por ejemplo, un incendio. Ahí no hay tiempo para evaluar. Una explosión. La primera reacción es correr. Ahí no hay tiempo para evaluar lo que está pasando. Un accidente automovilístico. Tampoco hay tiempo. En una ocasión, cuando fui al cine, está toda la audiencia viendo tranquilamente la película y como unas 10 butacas adelante de mí, alguien prendió fuego, se salió de control y empieza a crecer la flama. De inmediato, todos nos paramos. Yo tenía unos metros la puerta de emergencia, estaba cerrada. Se aglutinó la gente y empuje y empuje. No hay tiempo para reaccionar en una situación así. Te bloqueas. Lo primero que piensas es, córrele o más vale, como dice el dicho, más vale aquí corrió que aquí quedó, vámonos. Luego investigamos quién prendió y cómo se le fue de ahí el fuego del control, qué sé yo. Pero lo primero que uno reacciona es huir en ciertas situaciones. Igual una explosión. Lo primero que hace uno es quitarse, tratar de evitar que le alcance el daño. ¿Quién ha estado en un accidente automovilístico? Yo he estado en algunos 3 o 4 accidentes. De igual forma, te bloqueas. No hay manera de pensar, a ver, tranquilo, vamos a ver cómo están las cosas. No. En situaciones así, la huida es de inmediato. Pero existen muchos casos en los cuales sí cuentas con tiempo para reflexionar, cuentas con tiempo para orar, cuentas con tiempo para meditar, cuentas con tiempo para pedir consejo. Hay tiempo. Puede ser que recibiste una mala noticia. Te acaban de marcar por teléfono al trabajo, tu esposa está en el hospital, se cayó de las escaleras. Bueno, hay tiempo. En lo que tú te trasladas y llegas hasta el lugar donde ella se encuentra, hay tiempo para meditar, pensar cómo voy a manejar la situación, para ir orando en el camino. Hay otros casos en cuando te avisan, te vamos a quitar tu casa, te atrasaste, así que en un mes, tienes un mes. Entonces, cuando tú huyes de inmediato, cuando tienes tiempo para reflexionar cómo actuar, cómo manejar las cosas, porque el miedo te hace actuar de esa manera, estás mal.
Y las cosas van a salir mal, y las cosas se te van a salir de control, y se te van a escapar de las manos muchas buenas decisiones que puedes tomar, porque no es bueno huir de inmediato, actuar precipitadamente cuando hay tiempo para reflexionar. Cuando actuamos precipitadamente por el miedo, nuestra mente se nubla. La mente no está capacitada para razonar, para evaluar, para sopesar las decisiones. Entonces, huir de inmediato no es bueno, quitando las excepciones ya mencionadas. Si es un incendio, no te voy a pedir que te quedes ahí a pensar por qué te vas a achicharrar. Si es un accidente, igual, tienes que actuar de inmediato. Una mujer en una situación de accidente, lo primero que piensa, si está la familia completa, es los niños. Es una reacción inmediata, es un instinto así, no se piensa. Pero existe, la mayoría de veces, existen más casos en los cuales contamos con tiempo. Pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser meses. Bueno, no es sabio que de inmediato actúes por el miedo que siente. Dile que sí, dile que sí. Tranquilo, tranquilo, apenas llegó el citatorio. Hay que orar. Y pero me van a meter a la cárcel. Tranquilo, tienes tiempo. Cuando no tengas tiempo es justificable, pero mientras tienes tiempo, si dejas que el miedo te controle, las decisiones que vas a tomar son malas. Y las cosas no pueden seguir mal, probablemente empeoren. Así que cuando el miedo tiene el control, pero tú tienes tiempo, no huyas, no corras, no actúes, no abras la boca de inmediato. El rey Saúl y el capitán Abner y su ejército tuvieron tiempo para reflexionar sobre lo que iban a hacer, porque la Biblia nos dice que Goliat salió a lanzar su reto. ¿Durante cuánto tiempo? 40 días. Ellos tuvieron mucho tiempo para ver cómo iban a manejar la situación, para que la nación no quedara avergonzada, para ver a quién escogían para mandarlo al frente. Ellos tenían tiempo. 40 días. El rey Saúl pudo haber hecho lo que hizo el rey de Nínive, que por cierto, tuvieron exactamente el mismo tiempo. Porque Jonás salió a proclamar un mensaje de juicio. De aquí a 40 días, Dios destruirá esta ciudad. Ese fue el mensaje de Jonás. De aquí a 40 días, Dios destruirá esta ciudad. Vea lo que hizo Saúl. No hizo nada. ¿Qué hizo Abner, el capitán? No hizo nada. ¿Qué hizo el rey de Nínive? ¿Qué hizo el rey de Nínive? Proclamó oración y ayuno a todos, incluyendo hasta los animales. No comió la mascota, no comió el perro, no comió el gato. Todos en ayuno. Entonces, cuando tenemos tiempo de hacer algo, tranquilo. No corras de aquí para allá y con las manos levantadas. ¿Y qué vamos a hacer? Y todos asustados. Aparte de que entras en pánico, le siembras el pánico a otros. Pero es que ya dijo que me va a dejar. Sí, pero espérate por lo menos a que haga la maleta. Y aquí en lo que llena la maleta muchas cosas pueden pasar, ¿no? Pero cuando el miedo toma el control, entonces prepárate porque lo que se sigue es en declive. Ni siquiera es para mantener las cosas así, mucho menos para levantarlas. Lo que se sigue cuando el miedo toma el control de la mente y el corazón es de picada. Tenemos un ejemplo heroico de alguien que supo qué hacer en una situación idéntica a la de Saúl. No parecida, idéntica. Segunda de Crónicas 20, por favor. Segunda de Crónicas 20, dice en el versículo 1. Pasadas estas cosas,
Aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor. ¿Qué tuvo? Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Y ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, y cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí que ellos han dado el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd, Judá todo, vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Simplemente impresionante. Eso es lo que pudo haber hecho Saúl o el capitán del ejército. Por último, si no tomó la iniciativa el rey, la pudo haber tomado Abner y pudo haber dicho: a ver, todos los soldados nos vamos a hincar y comenzamos hoy en el ayuno. Lo pudo haber hecho Saúl, lo pudo haber hecho Abner, lo pudiste haber hecho tú en tu casa. En lugar de que te asustaras, en lugar de que el miedo te controlara, en lugar de que actuaras precipitadamente, pudiste haberle dicho a tu esposa y a tus hijos: vamos a hincarnos y vamos a ayunar porque nos acaba de venir este problema a la casa. El Señor les dijo a Josafat y a la nación: no se preocupen, yo soy el que voy a pelear por ustedes. Ustedes quédense ahí quietos. A veces nos cuesta quedarnos quietos porque
cuando nos da el miedo, corremos para todos lados. Oye, ¿que no tienes un cuñado que es abogado? Oye, ¿que tu prima no estudió oncología? ¿Por qué no le preguntas a ver si nos puede ayudar? Oye, tú tenías a alguien en el gobierno, ¿no? Y empezamos a correr y a buscar y a dar patadas en lugar de ir a hincarnos, ayunar y esperar que él entre en la escena. Esto lo veo muy seguido. Viene el reto, lo que hablábamos el domingo pasado. Llega el reto a la casa y luego a buscar palancas. Ahí en la iglesia tenemos un hermano que está bien parado. Me acordé de aquellos hermanos que se encontraron, hermanos en Cristo. No, perdón, corrijo. Solo uno era cristiano. Aquellos amigos que se encontraron habían crecido en la infancia, en la misma colonia. Entonces, después de muchísimos años, se encontraron un día en la calle, se saludaron como suele pasar en un encuentro así, con mucho gusto. Toño, ¿qué te has hecho? Pues, ¿cómo estás tú? ¿Te casaste? Sí, tu esposa y todo. Y en la plática le dijo el hermano, el que era hermano, le dijo, ¿y ahora qué te dedicas? Pues trabajo para el presidente, para el de arriba. ¿En serio? Sí. No, pues ¿qué crees? Me tocó este puesto ahí, estoy ahí pegadito con él. Si un día algo se te ofrece, pues me avisas. ¿Y tú a qué te dedicas? No, pues yo me hice cristiano. Y ahora sirvo al Rey de Reyes. Si un día a ti y al presidente algo se les atora, ahí me avisas. Pues no puede quedarse así sin darle un aplauso al Señor. Fue lo que hizo Josafat. Josafat fue con el de arriba y le dijo, tenemos este problema. Pero leímos que Josafat tuvo temor, tuvo miedo, igual que Saúl, igual que Abner, igual que todo el ejército. Tuvo miedo. ¿Cómo no iba a tener miedo si le están diciendo, vienen 3 ejércitos contra ti? Vienen los de Edom, vienen los de Moab y vienen los de Seir. ¿Qué sentimos cualquiera de nosotros cuando se nos abalanzan 5 personas? Unos con palos, otro con un cuchillo y así estaba Josafat. Pero Josafat, igual que el rey de Nínive, proclamó ayuno y puso a todos a orar. En lugar de huir, en lugar de dejarse controlar por el miedo, en lugar de tomar decisiones precipitadas, no te aceleres. Por muy grande que sea el reto, no te aceleres. Tranquilo. Si tienes 2 días, aprovéchalo. Es que tengo que decidir pasado mañana. Muy buenos 2 días. Muy buenos. 2 días de ayuno y 2 días de oración, 2 días para derramar tu alma en el altar. 2 días son buenísimos. Es que en 15 días, mejor, tienes 15 días para orar. Es que nada más nos dieron un mes. Tienes un mes. Y ya quieres irte al baño y dejar tu nota y cortarte las venas. Tienes un mes, hombre. Entonces, número 1, es malo huir de inmediato cuando tienes tiempo para reflexionar cómo vas a actuar. Porque en ese tiempo de reflexión puedes orar, puedes pedir consejo, puedes meditar, puedes sentarte con tu familia. ¿Qué opinan? ¿Qué vamos a hacer? Nada en contra del miedo, estamos en contra de huir de inmediato cuando hay tiempo. Segundo, también es muy malo estacionarte en el miedo más tiempo de lo debido. Estacionarte en el miedo más tiempo de lo debido. Sentir miedo los primeros minutos está bien. Sentir miedo las primeras horas. Estás ahí
en el hospital no sale el médico, no me ha dicho, ojalá no sea cáncer, ojalá no sea leucemia. Sentir miedo las primeras horas está bien. Sentir miedo por último, los primeros días, está bien. Pero estacionarte en el miedo por meses o años, eso sería vivir en cobardía. Ahora eso sí es cobardía. Cuando te estacionas en el miedo y llevas semanas allí encerrado o encerrada, llevas semanas sudando, nervioso, estresado, eso es cobardía. El primer tiempo es válido. Los primeros minutos. En lo que ves si te van a sacar o no el arma o te sacan el cuchillo, o en lo que ves si libras o no libras tu vida, ok, los primeros minutos, las primeras horas, en lo que te van a decir si pasaste o no pasaste el examen de admisión, en lo que la chamaca te da el sí o te da el no. Sí. Yo creo que me va a decir que no, y si me vio la verruga, no, sí, de seguro me va a decir que no. Bueno, las primeras horas pueden ser tensas. Dile al de al lado, aún mi verruga es bonita. Sí. Primeros minutos, horas y días son tolerables, pero ya, meses o años, quien está ahí encerrado es un cobarde. Es un cobarde, no un miedoso, sino es un cobarde. El miedo al principio está bien como reacción, pero vivir asustado en esta vida es cobardía y es ignorancia. Las dos cosas se juntan. Es un cobarde y es un ignorante, y tenemos que trabajar en controlar nuestros miedos y no permitir que sean ellos los que nos controlen a nosotros. Se puede trabajar en controlar los miedos, aunque la situación difícil que llegó se extienda. Piense usted en un divorcio. Una mujer que por años ha sido mantenida, que nunca ha trabajado, nunca ha salido de su casa, ella se dedicó todo el tiempo a cuidar a sus bebés, a tener limpia el hogar, a cuidar del marido, tenerle su ropa lista para el trabajo, y de repente se rompe. Y ella, los primeros días, no sé hacer nada. ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo me voy a abrir camino? ¿Cómo voy a salir adelante? Los primeros días está bien, quizás 2, 3 semanas. Pero si tenemos una mujer que se divorció con 3, 5 meses, nerviosa, fracasada, estresada, y que no quiere saber nada y hasta olvidó a los niños, es una cobarde. Es una cobarde. Porque ya tarde que temprano tiene que levantarse, enfrentar su realidad. Fracasé, me abandonó, tengo que salir adelante, y más por mis hijos. De otra manera es una cobarde si sigue viviendo constantemente episodios de estrés. Eso es cobardía. Permitir que el miedo nos controle, nos domine, es cobardía. El miedo a largo plazo ha sido uno de los causantes de que perdamos buenas oportunidades. Cuando tenemos miedo a intentar algo, en ocasiones dejamos que se nos escapen muy buenas oportunidades. Cuando alguien dice, no, es que yo ya una vez lo intenté y me fue mal y fracasé. No, ya, mejor así. Pero mira, te va a ir bien. No. Y entonces ese miedo nos hace retraernos. Se te van a escapar buenas oportunidades en la vida. Hay quien ha tenido la oportunidad de tener un buen ascenso en el trabajo, pero por el miedo a que fracase en la prueba que le van a hacer, o por el miedo de manejar personal, o por el miedo del cómo le va a ir, mejor regresan ahí a su huacal. No, yo aquí me quedo. Pero es una oportunidad, no, así estoy bien. El miedo hace que se vayan oportunidades. Hay quien ha perdido una buena esposa o un buen esposo por miedo. No, es que una vez ya me lastimaron, me enamoré y yo le di todo mi corazón a ese hombre, y si se lo vuelvo a dar me va a ir mal. Y por miedo
quizás perdió la oportunidad de tener un buen marido, una buena esposa. Yo sé que todos hemos tenido decepciones, todos hemos fracasado, todos nos hemos tropezado, todos nos hemos descalabrado, pero si dejamos que el miedo a esas caídas nos cierren las puertas, se te va a ir oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. En el peor de los casos, ¿cuántos han perdido la maravillosa y más grande oportunidad de tener vida eterna por el miedo a dejar su religión, por el miedo a que su familia se les voltee? Ay, es que mi papá es católico y mi mamá no solo católica, es hasta catequista. ¿Sí? Y luego el tío es sacerdote, la prima es monja. Y ahora que yo salga con mis cosas de que me hice aleluyo. Y el miedo al que dirán, que me van a dar la espalda, me van a desheredar. ¿Cuántos han perdido la vida eterna por el miedo? ¿Han perdido la vida eterna por ser miedosos? Usted dijo que sí, ahora lo sostiene. ¿Han perdido la vida eterna por ser miedosos? ¿Por ser? Por ser cobardes. Porque tuvieron el tiempo para decidir, tuvieron el tiempo para decir, ay, Dios mío, pues me duele, es mi familia, nos vamos a separar, hemos sido una familia unida por años, esto va a causar que la familia se desintegre. Hay tiempo para pensar y hay que superar ese miedo a lo que va a pasar si me hago cristiano. Entonces, el miedo es el causante de desaprovechar buenas oportunidades, tanto en lo natural como en lo espiritual. Se lanza ahí un anuncio, estamos necesitando personal para los ministerios. No, ya no. ¿Y qué tal si otra vez digo y me dan una patada y me echan para afuera? Pues bueno, si te damos una patada, bien te la merecías. Sí. Además, te la dimos del lado izquierdo, ahora nada más dinos de qué lado. Dile al que está al lado, nada más escoge tu ladito. Sí. Tírele de este lado, pastor, porque de este lado ya está bien amoretoneado. Pues se te van oportunidades de dejar de calentar una banca. Es que mira, vas a llegar al cielo con tu tabla. Mira, Señor, yo calenté esta tabla toda la vida y en la iglesia. ¿Te vas a sentir orgulloso? No, pero es que le dicen a uno y luego lo rechazan. Se siente feo. No, a mí ya me dio miedo. Yo aquí me quedo sentado. Ahí con tu aureola. La solución para no estacionarnos en el miedo es el valor. La solución para no estacionarnos en el miedo es el valor. El miedo no es una opción, sino una reacción. Repitan, el miedo no es una opción. El miedo no es una opción, sino una reacción. Si alguien me pica con un objeto punzante, voy a brincar, voy a gritar, voy a decir, ¡ay! Eso es una reacción, no hay tiempo de pensar. No lo premeditas, no dices, cuando me piques, me avisas para yo gritar. Reaccionas. Esas son reacciones. Sale un perro y me ladra, brinco. Eso es una reacción. El miedo es una reacción. El miedo es una reacción, no es una opción, es reacción. Pero el valor no es una reacción, el valor es una decisión. Repitan, el valor es una decisión. Es algo que yo decido ser o no ser valiente. Esto lo veremos a detalle en la próxima semana. Pónganse de pie. Aquí tenemos una pregunta de nuestra hermana Kenia Molina. ¿Y qué pasa cuando nuestro miedo es en un ámbito espiritual, contra los demonios? Igual, tenerle miedo al diablo, tenerle miedo a los demonios, tenerle miedo a la gente que hace brujería, es natural. Nada más cuide dos cosas de igual forma en lo espiritual. ¿Cuál es la primera? Tiene una segunda oportunidad. Exactamente, que nos haga huir
cuando tenemos tiempo para reflexionar. No debemos permitir eso. Y lo segundo que no debemos permitir, estacionarnos en el miedo. Entonces, si en mi casa se mueven demonios, ok, va a haber una reacción si se mueve un objeto aparentemente sin ninguna causa natural, como el que se arrastra una silla, o como el que se oiga una voz, un ruido macabro. Pero no puedo vivir asustado en mi casa. Tarde que temprano tengo que ver cómo enfrento eso. Entonces, en lo espiritual se reacciona de la misma manera que en lo natural. Digamos que este consejo de cómo manejar esto es para los dos ámbitos, naturales o espirituales. Si de repente te entró el miedo cuando oíste la noticia, mi suegra viene para acá, eso es normal. Dile al de al lado, eso es normal. Sí. Todos nos asustamos, llega la suegra. Sí. Y luego hay otras todavía que son más espeluznantes. Pero no debes de vivir con ese miedo. Dile al de al lado, tú puedes contra tu suegra. Muy bien. Vamos a inclinar nuestros rostros para darle gracias a Dios. ¿Le habló Dios a su vida? Amén. Bueno, ore. Ore, agradezca a Dios el pan, la misericordia, su bondad que ha tenido al darnos el alimento, al servir la mesa.